Tenemos una nueva charla de Cataluña, Caminos y Ciudades, es la charla 23, que trataba del Bajo Llobregat, aunque Hospitalet está incluido en Barcelona y realmente su territorio es Bajo Llobregat. Estamos en la Gran Vía y vamos ya hacia el segundo tramo de la Gran Vía 11. Estos son los planos que siempre os cuento del IGN, Instituto Geográfico Nacional. Si pincháis aquí, comparador de mapas, pincháis aquí y podéis encontrar, por ejemplo, este, que es escala 1.50.000, primera edición, un plano precioso, como veis, que son casi los primeros planos que hay de la península, planos ya realizados de toda la península, en cierta manera con una cierta seriación. Aquí vemos cómo aparecen los grandes regadíos del Bajo Llobregat, gracias a este canal de la Infanta, que aquí aparece dibujado, que se dirigía hasta el mar. Y fijaros que aquí tenemos también el camino que iba del Prat de Llobregat hacia Barcelona, que luego será sustituido por la nueva Gran Vía. Aquí vemos que vamos a tratar, antes tratamos la zona de donde estaba el cuartel de Lepanto, ahora vamos a tratar ya el tramo siguiente, que lo vemos mejor en este plano. Este plano es un poquito posterior, este se llama Minutas, si buscáis ahí Minutas. Aquí ya vemos la Gran Vía trazada. Fijaros, ya está hecha la exposición universal. Este es un plano quizá del año ya pasada la exposición, quizá del año ya de los años 30, aunque tiene datos un poco anteriores. Como veis, Hospitalet ya ha desbordado la Gran Vía y toda esta zona de aquí está el cuartel de Lepanto, aquí se hicieron esas viviendas, Parque de la Alhambra, y como veis, esto ha desaparecido ya. Aquí está ya el centro comercial y aquí vamos a tratar ahora esta zona de aquí, este final de estas largas manzanas de Hospitalet y todo el territorio que va donde está la Plaza Europa, que ahora que está sobre estas huertas, y aquí está esta última fábrica que queda en la Gran Vía. Como veis, esto seguían una alineación que eran estos caminos de las huertas que la Gran Vía no respetó porque trazó una línea recta desde, por decir, de Plaza España. Y por eso se van notando todo el rato estos giros de alineaciones que los vimos en la lección anterior. Aquí tenemos una comparación de dos planos. El plano 1.25.000 también es un plano bonito porque es un plano de los años 80 y este ya el plano actual. Como veis, aquí había una gran rotonda, una complejidad de nudos que ha sido sustituida por este único nudo. Se ha soterrado el tráfico en la Gran Vía y aquí vemos cómo ya está realizado prácticamente la Plaza Europa, con su especie de óvalo y sus torres que lo van rodeando, que aquí aún estaba sin realizar. Aquí vemos que había industrias, esta es esa gran avenida que ahora está ya con estos bloques. Como veis, aquí se hizo este bloque en forma semicircular. Bueno, como veis, esto eran industrias, por desgracia han desaparecido casi todas las industrias y aquí se ha creado un polígono que es de una densidad un poco confusa. Esta es la ciudad americana que hablábamos en dos lecciones antes. Entonces, bueno, estamos llegando a un punto en que la ordenación de Hospitalet se va dispersando, ya lo veis, ya lo inició la dispersión Belbridge, luego este barrio que se hizo aquí, y bueno, ahora ha culminado con Plaza Europa, como vamos a ver. Bueno, aquí ya veis que está hecho el centro comercial, que aquí aún no, sí que estaban ya hechas estas grandes viviendas giradas respecto, aquí está, lo vimos antes, en el cuartel de Moncada se hizo la Ciudad de la Justicia, y bueno, vamos a venir hasta aquí, vamos a hacer este recorrido que aquí os lo muestro. Nos quedamos aquí en la lección anterior, viniendo por el Carrer de Nazaret, que había generado esta preciosa plaza triangular, y ahora vamos a hacer este recorrido de estas últimas manzanas del viejo Hospitalet y, por supuesto, vamos a recorrer también esta manzana de torres y de extrañas manzanas hasta llegar también a la Plaza Europa, que también la recorreremos. Muy bien, empezamos. Fijaros que aquí tenemos una escuela y teníamos esa casita blanca que había dado fin a la placita triangular, que hay un punto como de indefinición, de poca densidad, por la presencia de esa dotación, y aquí aparece la última manzana que viene de esas largas parcelas de regadío del Bajo Llobregat. Es una parcela muy importante porque es la que es la única casi, aquí vimos que habían llegado otras manzanas, y habíamos recibido con esa plaza triangular, pero esta ya va a alcanzar la Gran Vía. ¿Veis? Es una manzana que está sin acabar, forma parte de estas grandes manzanas con bastante altura, que además tienen viviendas que dan a uno y otro lado. Ese es el problema en parte de Hospitalet, también de Barcelona,
que se permiten las viviendas interiores, con lo cual hay muchísima vivienda que depende de cómo sea su patio interior, si es amplio, si no, pues son viviendas que o no tienen luz, o es uno de los graves problemas. Aquí, como veis, hay un solar muy complejo, porque por un lado tiene que dar fin a esta manzana, por otro lado tiene que atender a la Gran Vía. Puede optar por dos decisiones: o sigue esta alineación girada respecto a la Gran Vía, o asume ya la dirección paralela a la Gran Vía. Yo creo que, dada la confusión que hay en Plaza Europa, quizás sería bueno crear un frente paralelo a la Gran Vía, como hicieron, vimos ese gran edificio, el hotel, y ese maravilloso edificio que tenía al lado. Como veis, aquí ya se ve la Plaza Europa, un cierto caos de construcciones. Realmente no es tal caos cuando uno lo ve en planta, pero el resultado final sí que es un gigantesco caos, frente al orden que imponían estas viejas manzanas. Bueno, aquí lo veis, realmente aquí oculto hay un óvalo que parece que está conformado por un edificio bajo, pero hay torres que saltan ese óvalo dentro, otras se quedan fuera. Bueno, después aparecen más torres detrás. Es un poco el homenaje a la confusión. Veis, aquí tenemos esta manzana con ese problema. También otra posibilidad sería culminar este lienzo y culminar y dejando en medio luz para que ilumine ese patio de manzana. En fin, dependerá del cariño que ponga el arquitecto en esta solución. Bueno, entonces nos habíamos quedado aquí y nos habíamos quedado en este punto donde está esta escuelita de Prat de la Manta, y vamos a seguir estas calles. ¿Veis? Esta es la escuela, que produce un gran bajón de densidad y por eso digo que a veces las dotaciones no es bueno que estén dando a las grandes avenidas, porque realmente pueden matarlas, pueden generar espacios de sombra, espacios donde no hay vida el fin de semana. Bueno, aquí tenemos esta actuación en este espacio. Fijaos que hay casas interesantes. Esta ha hecho ese gesto escultórico para valorar la esquina. Es una casa interesante, como veis. Aquí tenemos esta construcción, es muy curiosa, porque ha actuado en medio de toda esta enorme parcela. Y bueno, al final pues sí tiene el baja más 3, perfecto, tiene las lonjas con comercio, ha hecho un gesto escultórico bonito con las grandes chimeneas. Bueno, al final ha logrado crear un espacio urbano, como vamos a ver. Aquí tenemos estas grandes, fijaros el contraste que hay entre ya la arquitectura, podríamos decir, ya del siglo XXI, de la democracia, y la arquitectura anterior, donde había una idea de gran ciudad. ¿Cómo se expresaba? Se expresaba con plantas bajas de comercio y normalmente entrepisos de oficinas. Cuando no había demanda de oficinas, esos entrepisos, por desgracia, pasaban a ser viviendas, que tenían normalmente peores condiciones que las demás arriba. Pero sí que se creaba una escala como de gran ciudad, cosa que ha desaparecido en los últimos años. Ya la arquitectura no busca eso. Parece como si hubiera perdido connotaciones que aquí venían de los años 30, de esas grandes arquitecturas cosmopolitas que llamo yo, de las grandes ciudades europeas. Y esto lo vamos a ver mucho por todo Hospitalet, esa vocación de gran ciudad. Fijaros que aquí está el problema de que se ha dado mucha altura, hubo un momento probablemente en los 60 y los 70, que se dio mucha altura a las construcciones, cuando en realidad estas manzanas de Hospitalet solo se pueden entender con baja más 2, baja más 3, porque si se sube la altura dejan de entrar el sol, dejan de ser viviendas habitables, pasan a ser calles muy estrechas, por lo cual hay que tener muchísimo cuidado con cómo se actúa, porque veis, este es un patio de manzana que, según la altura que demos aquí, pues estas casas se van a quedar sin sol de tarde. Bueno, aquí llegamos a esta pequeña placita, que bueno, la escala es muy bonita, fijaros, pues una placita se ha respetado muy bien la escala, que esté con baja más 3. Ahí tenemos construcciones de ordenanzas anteriores con más altura, pero bueno, como veis, el espacio es muy bonito. Es bonito también este gesto de generar estas esquinas, como dar amplitud a la llegada a la plaza. Bueno, está muy bien. Y aquí vemos ya nuevas arquitecturas con la desgracia de que no valoran el posible comercio que puede dar a estas plazas. Y fijaros, aquí tenemos el baja más 1, es que fijaros con qué escala tiene que jugar Hospitalet tan contrastada para lograr crear una ciudad armoniosa. Fijaros, me ha interesado mucho este edificio, mirad qué bonito es un edificio clásico mediterráneo, de ese clasicismo sereno a la vez moderno. Fijaros qué bonito, y con este elemento blanco que además, como veis, está como desplomado
para lograr un gran grosor en los huecos. Es un edificio muy interesante, muy clásico, muy bonito. Fijaros qué escala logra frente a la pequeñita escala que logra este. Es decir, este está apostando por una ciudad de más empaque. ¿Veis? Es muy bonito este edificio. Al lado tenemos, pues como veis, lo que os contaba, estos edificios de los 50, 60, que todos tienen interés. Basta ver las barandillas, todas diferentes, los gestos, pues para crear unas terrazas que sean acogedoras, sabiendo que tienen enfrente una ciudad de muy distintas escalas. Aquí ya tenemos la nueva ordenanza, que es mejor. Aquí volvemos a ver un baja más 3, pero que realmente es baja, más entrepiso, más 3, más luego todos los áticos que aparecían por ahí arriba. Pero veis, las barandillas son bonitas, son casas que aun siendo a veces viviendas... El problema de estas casas es que tiene una vivienda idéntica al otro lado. Y esa es la que nos preocupa, porque esta pues puede estar muy bien, pero la que da al patio pues depende de las condiciones de ese patio, ¿no? Lo ideal sería que estas casas hubieran sido viviendas pasantes. ¿A qué llamo yo viviendas pasantes? Para que no lo sepáis, vivienda pasante se dice cuando la vivienda da a una fachada salón, cocina, salón, dormitorio principal, y a la otra fachada dormitorios y quizá la escalera. Es decir, son viviendas solamente de 12 de profundidad, muy poca profundidad, 12, 14, y que al final pues, la vivienda logra tener dos orientaciones. Eso fue sustituido, ya os lo he contado en otra lección, por los promotores españoles en que sustituyeron esto por el bloque de 25, que es juntar dos viviendas de estas, se quedan por tanto sin luz la fachada de dormitorios y dan a un pequeño patio al cual dan dormitorios o cocinas. Así logran una pieza de 25 metros, ahorran la mitad de las fachadas, ahorran la mitad de las calles, ahorran la mitad de los ascensores. Pero ¿qué pasa? Que los dormitorios dan a un patio, que a veces puede ser terrible, y después que hay viviendas que dan al interior de la manzana, con lo cual no tienen las condiciones que tienen estas. Yo creo que no fue un buen invento, logró muchísima densidad, eso es bueno, logró mucho ahorro en fachadas, en calles, eso también es bueno, pero hay que ver en qué condiciones quedan las viviendas que dan al patio. Hay ciudades, para que lo sepáis, que han prohibido las viviendas interiores, es decir, las viviendas que no tengan una pieza al exterior, el salón, la cocina, alguna pieza importante o la mitad de los huecos al exterior, aunque puedan tener dormitorios a patios o a patios de manzana, pero no se prohíbe una vivienda que todas sus piezas den al interior, es decir, que no perciba lo que está pasando en las calles. Y muchas ciudades lo tienen prohibido y son ciudades normalmente pues mucho mejores sus viviendas. Pero ni Barcelona, ni Hospitalet, ni Madrid, por ejemplo, tienen esa ordenanza. Aquí seguimos, ¿veis? Llegamos. ¿Recordáis que veíamos en las dos lecciones antes esta casita de los juegos de colores que había generado un espacio muy bonito? Pues ya hemos llegado ahí al viejo camino del MIG, o de la camino del MIG, o de la prestadora, como se llama. ¿Veis que se había echado hacia atrás? Aquí os estaba lo que os contaba, ¿veis? Estas son viviendas, que hay viviendas que dan hacia aquí y viviendas que dan hacia aquí. Este es lo que se llama el bloque 25, que normalmente es un bloque que se deja aislado, pero en este caso la ambición del promotor fue tan brutal que da a patio de manzana, y así pasa en muchísimas de estas casas. Es decir, que de poder haber sido una vivienda que daba al exterior salones y cocinas y al interior, por ejemplo, escaleras y dormitorios que hubieran dado a este patio, que hubiera sido más ancho, pues no, la ambición supera todo y aquí crean patios para que den los dormitorios de unas y otras y aquí generan otro lienzo, como si esto fuera una calle, pero no lo es un patio de manzana. Es un poco una aberración, pero bueno, se hizo ya en el ensanche de Barcelona, pero claro, cuando el patio de manzana es amplio, pues estas viviendas son buenas también, ¿no? Pero cuando el patio es muy estrecho, en fin, es lo que se llama la vivienda interior. Que veis, fijaros que normalmente en muchas de estas casas de casitas, de estas manzanas de Hospitalet, no pasaba eso, ¿veis? Estas casitas dan a un lado y a otro lado, es decir, son pasantes. Y entonces se entiende, pues sí, los dormitorios dan a un patio de vecinos, más tranquilo, el salón da a la calle, esto funciona muy bien, es la parcela medieval típica. Pero claro, cuando esto, la ambición lo duplica, ¿no? Pues fijaros qué puede pasar aquí. Claro, aquí estos tienen la suerte que estas aún son bajitas, pero cuando sean altas, cuando sean como estas, ¿no? En fin, eso yo creo que es un problema muy grave. Aquí lo hemos de nuevo también repetido. Bueno, como veis,
aquí vemos, enseguida se nota la excesiva grosor. Estas manzanas están pensadas para un grosor del gas esbelto que permitiera sus huertos interiores. No están pensadas para esta tipología. Que esta tipología, lo suyo, fijaros aquí, por ejemplo, qué densidad tan brutal se está produciendo. Esta tipología está pensada para bloques exentos, ¿no? Como puede ser este, no para bloques de manzana. Ya lo veis. Bueno, vamos a seguir. Estamos llegando ya a la Plaza Europa. Ahí tenemos ya veis el final de este centro comercial. Y empezamos ya la otra calle, la paralela a la anterior. Esta era la manzana que decimos que falta completar. Aquí fijaros que hay una arquitectura muy, muy interesante. Bueno, esta es la escuelita. Y aquí fijaros que hay unos bloques, perdonad, que quería mostraros. Sí, que hay una arquitectura interesante, la vamos a ver luego. Fijaros estos zócalos tan bonitos. Son arquitecturas, ¿veis? Está jugando con el ladrillo, con resaltes del ladrillo y el enfoscado. Bueno, es una arquitectura muy interesante. Y luego, ¿veis? Efectivamente es muy alta, probablemente habrá vivienda interior. Y aquí tenemos otra, también con ese gran entrepiso, con estos gestos que quieren valorar el chaflán, y eso es bueno, que son terrazas normalmente de poco uso porque son muy pequeñas. Bueno, son gestos como un poco... Esta es la vivienda que os quería enseñar, ¿veis? Este juego del ladrillo es un juego que se empieza a hacer en España en los años 30, con Secundino Zuazo y otros grandes arquitectos, y que realmente produjo unas arquitecturas espléndidas, porque fijaros, ya es una arquitectura moderna, pero tiene connotaciones del viejo ladrillo, como veis, zócalos muy clásicos, muy monumentales, y luego ya el movimiento moderno con sus grandes vuelos, sus grandes huecos. Pero fijaros que este arquitecto no está renunciando a un cierto clasicismo, a una insinuación de grandes pilastras y pequeños gestos y el juego del ladrillo y el blanco. Es una casa muy interesante. Podríamos decir que es un arquitecto que ha heredado muchas cosas de los años 30 y bueno, ha hecho este gesto curioso de romper la simetría con esta terraza, ¿no? Pero es una casa con un cierto empaque. Ya veis los juegos de pequeños relieves. Yo diría que es un arquitecto que ha tomado muchas cosas de la arquitectura de los años 30. Aquí tenemos otra gran casa, fijaros, con un gran balcón y también con este gesto de baja y entrepiso. ¿Veis? Buscaban crear una gran ciudad. Aquí tenemos otra muy curiosa. No sé si aquí tiene la escalera, quizás sí, pero ya veis que ha trabajado muchísimo las terrazas para crear un ambiente acogedor, a pesar de que tenía una parcelita muy estrecha. Y da la impresión que luego o antes tuvo esta otra parcela, que curiosamente se ha quedado con una ordenanza muy bajita. ¿Veis? Pero veis el cariño que está puesto en esta casita tan estrecha, porque esto no sé si será la escalera o serán los tendederos, pero ya es una casita estrechísima. Pero mirar con cuánto cariño ha dibujado sus terrazas. ¿Veis? Aquí algo raro pasó. Quizá esta procedía a una ordenanza anterior o puede ser una ordenanza posterior, pero esto habría que resolverlo, ¿no? Bueno, ahí veis el grosor que tienen estos bloques tan tremendos, demostrando que hay viviendas interiores, y esa es la gran pena. Fijaros qué densidad se está consiguiendo aquí, un poco brutal, muy brutal diríamos, porque estas manzanas eran calles pues para baja más 2, baja más 3, ¿no? Esta es la que hemos visto antes. La nueva ordenanza, mucho más lógica, baja más 3. Es una casa bonita, es como una especie de palacio renacentista, quizá demasiado austero. Ahí quería que vierais esa que os decía yo que tenía interés. Son muy bonitas los escalonamientos de estas manzanas, porque fijaros, tienen baja y una, que forma como si diríamos el zócalo, luego tienen el cuerpo, que es 3 alturas, y luego tienen una coronación que vuelve a repetir más o menos las alturas del zócalo, con lo cual queda una composición preciosa, casi de villa paladiana, de villa renacentista. Esto es algo que la arquitectura moderna ha despreciado y lo ha perdido. Bueno, y aquí empezamos llegamos de nuevo a la placita de antes, pero ahora desde esta acera de aquí. Aquí vemos estas casas de los 60. Fijaros qué bonito se ha preocupado porque haya una piedra digna definiendo las lonjas. Mirar también que ha bajado mucho mirar qué preciosas las carpinterías, una pena cuando se sustituyen.
Ha bajado mucho el antepecho. Mirar el ladrillo, qué fino es, está puesto a soga y tizón, ¿veis? Tizón es cuando va a lo profundo, soga a lo largo. El juego de los dinteles rompiendo el ladrillo. Bueno, se ve que es un hombre que había puesto mucho interés. Y también se nota aquí. Otros arquitectos deciden que la altura del antepecho de ventana sea la de la barandilla. Eso es un error gravísimo. El buen arquitecto se nota en que sabe que cuanto más baje el antepecho, mejor va a ser la casa, mayor sensación de libertad, de amplitud. Este es un antepecho a 60, 70, perfecto. ¿Y cuántas casas tenemos con antepechos a 90? De gente arquitectos que no se preocupan por el interior de los espacios que crean. Y esto, bueno, ya veis que es bonito porque ha querido crear un gran ventanal bajando la cota. Bueno, aquí tenemos distintas arquitecturas, unas con el tema de los miradores, un tema un poco extraño en Cataluña, más quizá para climas más lluviosos. Y bueno, y enseguida notamos las distintas escalas de la arquitectura de los 60 y la arquitectura moderna, ¿no? Que no le preocupa ya esa búsqueda de escala ciudadana. Aquí vemos lo que está pasando en ese patio interior. Esta es una casa de nueva ordenanza, ya lo veis, pero claro, esos patios interiores si no reciben luz, y fijaros, aquí se ve que son casas con viviendas interiores. ¿Veis? Estos son los patios que os digo para dormitorios. Son casas de una profundidad tremenda, 25 metros, logran una ciudad muy densa, pero hay que pensar en esas viviendas, cómo son esas viviendas interiores. Bueno, aquí vemos, fijaros que aquí hay una sucesión de casas como más que son nuevas, quieren recordar las viejas casas de Hospitalet. Y es que, claro, hay que dialogar con esta pequeñita escala. La nueva ordenanza lo hace mejor, ¿veis? Es que bajo más 3 frente a estas ordenanzas tan altas. Sí que es verdad que a veces las nuevas arquitecturas pecan de excesivo simplismo en sus terrazas, ¿no? Frente a estas que quizá porque todo costaba más, hacer una terraza era algo más costoso y entonces hacen terrazas muy acogedoras, aprovechan el vuelo para que el salón sea más grande. Esto un poco lo hemos olvidado aquí. Parece que nos sobra un poco el espacio y el dinero, ¿no? Y sería mucho mejor que dialogáramos más, porque una terraza larga realmente no se usa. Es mucho mejor una terraza que la propia vivienda la acoge, la acompaña, la rodea. Y eso se nota mucho en los arquitectos cuando se han preocupado por ese tema. Bueno, aquí seguimos. Veis nuevas arquitecturas con la nueva escala. Y llegamos ya a este final. Recordáis que cuando lo vimos también era interesante. Fijaros qué gracioso que ha creado un zócalo de mampostería y ha bajado mucho el hueco para que estos salones sean muy amplios y muy generosos. Ya llegábamos a la calle que habíamos visto antes. Bueno, dejamos ya esta placita y vemos ya esta última manzana ya desde esta calle. Aquí vemos como el choque de dos tipos de urbanismo. Ya la Plaza Europa con sus torres y el choque con las manzanas con estas manzanas que vienen del viejo Hospitalet. Entonces, ¿se podía haber generado un espacio interesante? Pues sí, se podía haber generado un espacio de choque de dos tipologías de urbanismos, el viejo y el nuevo. Pero este ha avanzado demasiado, ha sido, vamos a ver, muy confuso. Porque fijaros si se podía haber generado aquí un espacio bonito, pero veis, ya empiezan a notarse las enormes sombras de unas torres excesivamente altas. Y luego que el que hizo esta Plaza Europa para nada pensó en estas calles ni en esta escala en absoluto. ¿Veis? Aquí se nota, por ejemplo, pues estas torres están avanzando demasiado, ha dejado en sombra, cuando aquí se podía haber formado un espacio muy bonito, porque como veis es un espacio de gran escala, que da al sur, muy ordenado, pero no, fijaros cómo estos gigantes están avanzando, rompiendo totalmente la escala. Y es verdad que esto tampoco estaba bien. Aquí ya veis que la escala a no sé por qué se le dio este permiso de más altura cuando esta ya era una altura bastante, pues se le dio una altura excesiva. Y a como veis, también. O sea, aquí hubo un momento en que se descuidó el ayuntamiento, no sabemos qué pasó. Aquí vuelve a bajar, aún así esta es alta, pero claro, ¿qué suponían? Suponían que aquí venía una gran plaza o algún espacio muy importante. Por eso se tuvieron esa altura. Fijaros qué bonita es esta barandilla, muy bonita,
Pero claro, es una casa demasiado potente. Bueno, fijaros que también se ha preocupado por no dejar el pilar de hormigón, sino que lo ha forrado en piedra. Es decir, son arquitecturas que tienen interés, pero el problema es que son muy grandes, muy densas, muy altas y que agobian mucho estas pequeñas calles que más están pensadas para esta altura. Y ese es el problema de esta arquitectura. No que sea buena o mala, porque esta podría ser una arquitectura espléndida si hubiera dado a un gran parque. Su escala es desde eso, ¿no? Y veis aquí, bueno, esto que se repite mucho realmente en Cataluña y también en toda España, este tipo de arquitecturas que tiene ese gesto de terrazas de esquina, terrazas interiores, entrepiso, mirar aquí estos zócalos tan bonitos de un mármol precioso de Almandoz, y la escala que están buscando, una gran escala, que eso es bueno. El problema son estas viviendas, porque esta escala está pensada para que esto fueran oficinas. Cuando son viviendas peores que las de encima, y eso no es bueno, porque claro, no son tan bajas, sino que además les da la sombra del gran vuelo. Bueno, ya veis que esto es una secuencia muy típica de la España de los 60, de los 70. Como veis, hay dignidad en el tratamiento de las plantas bajas, con granitos, mármoles, y bueno, aquí hay momentos en que no sabemos por qué, supongamos por la entrada, que falta la vegetación, falta el arbolado. Y eso es muy, muy importante para que estas calles tengan un poco de dignidad. También el hecho, por ejemplo, de suprimir una fila de aparcamientos. Como veis, aquí está muy descuidado aparentemente el arbolado, donde hay muchísimas faltas. Aquí, por ejemplo, aparece una nueva ordenanza, ¿veis? Y es mucho más cuidadosa. Recupera la vieja escala, y veis, es un arquitecto que yo creo que lo hemos encontrado otras veces, que juega con estas molduras. Esto indica muchísimo, mucho más cariño, mucho más pensar, como es el zócalo, el vuelo de ese forjado, que aquí como este no lo ha importado, pues a este sí, pues eso indica más cariño. Lo mismo el pequeño dintel en el ladrillo, pues indica un arquitecto más cuidadoso. También es verdad que también ya su escala, ya por suerte ya es más bajita, y tenemos, ¿veis? Siguiendo esa escala, este es un baja más 2 más un ático de la impresión, pues es una escala mucho más adecuada. Porque estas, pues ya veis, ahí vemos unas arquitecturas también con intención, ya veis que quiere crear como una especie de pequeño templo, bueno, y se agradece, ya veis, son terrazas quizá demasiado austeras, poco protegidas por la propia casa, en eso podemos aprender mucho de los 60, en que estas terrazas nacían en un rincón de la fachada, quedaban arropadas, aquí quedan como muy expuestas, ¿no? Pero bueno, es bonito el hecho de que ha querido integrar todo como en un frente. Y aquí tenemos esta, que es una casa muy bonita, la vimos en la otra lección, en ese chaflán que formaba, con esta insinuación de pórtico clásico. Bueno, es muy bonito el juego de colores, las barandillas, es una casa interesante. También el juego de siluetas. Bien, hemos hecho este recorrido hasta aquí, desde... perdón, hemos hecho este recorrido ya, efectivamente. ¿Veis? Y aquí quería un poco mostraros cómo esta casa fue un poco prepotente por su altura y por su tremenda ocupación de... Claro, es que estas ya más nuevas ya se han ido a una línea más lógica, mientras que estas se comían prácticamente todo el patio, ¿no? Lo cual hace que estas pobres viviendas de aquí, además son más bajas, pues queden en unas condiciones muy malas. Pero lo mismo pasó aquí. Fijaros la densidad brutal de esta manzana. Una ciudad tremenda, que aquí, por suerte, parece que ya se está recuperando un poco la alineación original. Pero bueno, aquí seguimos este frente de lo que podría haber sido una bonita plaza con estas arquitecturas. Esto quería deciros, esta arquitectura es muy austera, nace en los años 30, que normalmente era el vuelo, una actitud muy desafiante, era el vuelo, o sea, ya se hacía todo en hormigón, ya se podía volar, el vuelo con un gesto muy rotundo, una arquitectura muy violenta, que era una premonición de la guerra que iba a llegar, sin ninguna duda, pero que aquí aún no hacía sus terrazas. Esto ya surgió un poco posterior. Aquí tenía su hueco en línea con la fachada y aquí tenía un gran vuelo. Y era una arquitectura muy digna, muy elegante, muy seria, muy violenta. Y esto luego se fue dulcificando con la aparición de las terrazas, con este gesto muy típico también en España, que es hacer esa transformación de esta fachada en vuelo a la fachada original a través de una terraza.
Es un gesto bonito, pero estas terrazas se usaban muy poco porque eran muy pequeñas. Quizá hubiera sido mejor haber logrado que esta terraza hubiera sido un poco mayor, es decir, haber dado prioridad a unas de las dos terrazas. Hoy se actuó igual, es decir, fue una solución muy socorrida para que la arquitectura tuviera sus sombras, sus... Aquí, por ejemplo, ya veis qué impresión, qué grandes son estos grandes huecos, sin embargo, qué pequeña se queda la terraza. Es como una falta de proporción, ¿no? Y aquí veis, tenemos también ese mismo gesto. Sería interesante buscar dónde nace este gran frente. Es un frente muy militar, muy serio. Nace nuevamente en los imperios, bueno, en el nazismo, en el fascismo, también en la arquitectura de, de Francia y de Inglaterra, también de arquitectos que querían volver a un cierto orden. Y por eso es una arquitectura considerada, se llama el clasicismo moderno, que luego se mezcló con el tema de las terrazas. En fin. Bueno, aquí vemos cómo esta placita ha sido muy alterada por la aparición de estas torres tremendas, que veis que no la han respetado. Fijaros qué espacio más bonito podíamos haber tenido aquí. Pues no, aquí ya se ven las grandes sombras de... Ya lo veis, ¿no? Han avanzado sin respetar ninguna alineación, sin preocuparles que una va a estar más cerca y va a tapar totalmente la... Bueno, esto es el problema de las torres, que tapan la luz a muchísimas de las viviendas que quedan detrás. Y nos metemos ya por esta última calle interior. Ya veis si recordáis que era una calle de mucha densidad, con viviendas a uno y otro lado. Fijaros que hay lienzos que podían haber sido lienzos larguísimos. El problema es la gran densidad de estos lienzos. Mirad, ¿veis? Es una arquitectura. Fijaros este zócalo, qué bonito es. Todo el piedra, la austeridad de estos gestos. Bueno, ese gesto en las barandillas. ¿Veis? Lo mismo en la otra casa con ese... Es una arquitectura heredera de los años 30, de ese clasicismo serio, pero que luego, pues bueno, las terrazas estas son demasiado pequeñitas. En fin, aquí sigue este gran lienzo. Aquí, por suerte, aparece la nueva ordenanza, que baja las alturas muchísimo mejor. Y aquí vamos llegando ya al final. Aquí aparece una serie de casas muy simpáticas, que están muy bien resueltas, que las vimos en la lección, hace 2 lecciones. ¿Veis? El uso de un ladrillo muy plano, muy elegante, con una cierta textura, y que dan a ese gran bulevar. Esta es la ciudad que llamábamos ciudad americana, de torres y bloques. Y fijaros cómo este eje, lo importante que eran estas calles tan estrechas, primero su urbanización, el tener arbolado, de una cierta dignidad, pero sobre todo lo que veían al final, lo que veían la luz. Pues fijaros, la actuación de Plaza Europa no le importaba en absoluto que esta calle quedara sin ninguna perspectiva. Fijaros lo mal que ha actuado ese urbanismo de Plaza Europa. El desprecio hacia todo este urbanismo más humilde, pero que vivía de tener allí un fondo de luz. Ya veis que esta es una arquitectura y parece muy interesante. Tiene una escala muy bonita, hace el chaflán con cierto respeto. Y también esta, fijaros, está también, pues está bien. El chaflán quizás es un poco más ancho. Pero ¿veis? Estamos en ese punto por este... No sé si esta casa que os he dicho realmente son viviendas pasantes. Ojalá fueran viviendas pasantes, de que los dormitorios dieran hacia aquí. O si son viviendas dobles. No lo sé, porque veis, esta por ejemplo son viviendas dobles. No lo sé, me temo que son viviendas dobles. Por suerte aquí vemos ya una pieza, que ahora vamos a ver, que sí que son viviendas pasantes. Es decir, que aquí no hay viviendas interiores, sino que la vivienda da salones hacia afuera y dormitorios hacia adentro, la escalera hacia adentro, con lo cual libera muchísimo más espacio. Bueno, ya lo veis, fijaros, esto os lo conté ya un poco antes, pero no lo vimos, lo bien que ha actuado este arquitecto. Fijaros, ha hecho una actuación completa, ha dejado libre, él podía haber ocupado esto, pero lo ha dejado libre para salvar este patio, para que este patio tenga luz. Luego no ha hecho vivienda de doble, de 25 viviendas interiores, sino que son todas exteriores, creo yo. Y luego fijaros cómo ha tratado de dar unidad a toda la manzana y a la vez generar una pequeña plaza. Es dar un final perfecto a este viejo Hospitalet,
sin saber probablemente lo que iba a venir aquí enfrente. Pero, fijaros, esta es la ciudad tradicional, magnífica, que busca espacios para el hombre, que piensa en las personas que van a vivir allí, y ella enseguida genera vida. Me encanta esta actuación. Fijaros, aquí estamos ya acabando, por tanto, esa manzana, vamos hacia ella ya. ¿Veis esta torre cómo avanzó demasiado? No respetó las distancias que en principio tienen que haber según las alturas. Ahí está la que viene girada. Bueno, hay como una gran confusión. Realmente la intención era haber generado una gran plaza oval con este cuerpo bajo, pero luego veremos los errores que se cometieron. Bueno, aquí acababa esta casa. Fijaros, esta que bien ha dejado el patio libre. Aquí llegamos a esta es una serie de bloques que son paralelos a la avenida, pero introduce la enorme confusión de los bloques girados. ¿Veis? Aquí ha dejado libre ese espacio que va a llenar de luz el patio de la manzana. Magnífico, estupendo. ¿Veis? Aquí vemos el contraste entre los dos urbanismos. Un urbanismo a escala mucho más humana, un urbanismo de lienzo continuo que respeta las viejas manzanas, frente a un urbanismo de torres realmente muchas muy pretenciosas que rompen la idea de ciudad. En fin. Bueno, aquí lo veis. Fijaros qué gesto, el gesto muy bonito, muy sencillo de, sin más, acaba con un piso más. Perfecto. ¿Veis? Aquí la pena quizás es que ha entrado Mercadona y ha cerrado sus locales, porque esto, lo suyo hubiera sido lleno de comercio, lleno de espacios de vida. Quizá Mercadona ahí podría cristalar un poco esos frentes. Pero ¿veis qué espacio más bonito se ha generado? Fantástico. Fantástico. Aquí, bueno, parece que han tenido el buen criterio el ayuntamiento de detener, o no lo sé, detener la plantación de grandes plátanos para dejar un espacio central más diáfano. Bueno, aquí lo veis, acaba ya con esa pieza final. ¿Veis cómo son viviendas que tiene como 3 piezas, 2 piezas hacia aquí y tendrá los dormitorios, escaleras hacia el patio? Es decir, que son viviendas pasantes. Normalmente estas viviendas tienen 12 por 9 de fachada, 8 de fachada, a veces hasta 14 de profundidad. Y es una vivienda perfecta. ¿Veis? En el otro lado también ha dejado abierto el espacio. Fijaros en cuanto ha generado mucha vida. Cuando un edificio genera vida debajo, es buena, indica que está bien. Y aquí tenemos su culminación, que es ese ya es de otro arquitecto, es el que hemos visto antes. Aquí la pena es que hay poco local. No entiendo esta situación de los centros de transformación, las mejores fachadas. Bueno, aquí vemos un poquito para que vierais, ¿no? Hay tres huecos, no sé si esto será un salón y dormitorio. Y luego al otro lado irá la escalera con el ascensor y 2 dormitorios. Solo, como veis, son viviendas sencillas, pero muy... Y lo bueno es que estas terrazas, bueno, pues tienen un espacio más amplio. Quizá que hubiera sido bueno haber tenido un poquito más de profundidad en un tramo mayor de la terraza. Pero veis, una arquitectura sencilla, pero hecha con cariño, que logra pues que la gente sea mucho más feliz. Ya lo veis, ¿no? Aquí os muestro. ¿Veis? Esto es escalera, ventilando al patio interior. Y aquí tendremos 2 habitaciones. Y aquí tendremos pues la cocina y el salón. Y quizá otra habitación. Con las ventilaciones, los baños en medio, ¿no? Y ahora vamos ya a llegar a la Plaza Europa. Fijaros que aquí hay una serie de arquitecturas, todas con muy buenas intenciones, quizá un poco exageradas todas. Bueno, aquí vemos el planteamiento. Fijaros, aunque aparentemente es una confusión enorme, la intención no era esa. La intención era haber creado, ya lo veis aquí, un cuerpo más bajo de la altura como este, y haber creado una plaza de baja escala, de poca escala, que era una idea muy bonita, y quizá rodeada de torres. Pero, como veis, primero, se ha generado aquí este misterioso espacio que no va a ningún lado, que no tiene nada que ver con nada, que ha roto la continuidad de este óvalo. Ha confundido el tráfico muchísimo. Ha generado esta plaza romboidal, pero como veis tiene uno de los focos aquí y el otro aquí. Bueno, y luego sobre todo hay torres que han saltado dentro de ese óvalo, todas estas, con lo cual se pierde totalmente la sensación
del óvalo que hubiera creado un ambiente urbano, y luego hay torres que lo sustituyen. De repente estas dos torres sustituyen lo que esto tenía que haber sido un óvalo. Es decir, al final, y otras están afuera. Como veis, y después de repente hay unas más grandes, más altas. Bueno, el resultado es un caos, hay que decirlo. Una pena, porque Hospitalet aquí tenía la ocasión de haber creado, era lo que quería, una plaza un poco representativa de Hospitalet en esta gran vía. Y bueno, ha apostado por las torres, lo cual siempre es un error. Apostar por las torres siempre es un error, cuando aquí tenía la posibilidad de haber generado un espacio. Pero luego, claro, es toda una contradicción. ¿Por qué? Porque la tipología de torre además de 4 viviendas por planta, o apartamentos, o oficinas, es una tipología que nace con el urbanismo abstracto, no con un urbanismo que pretenda crear un ambiente urbano, porque esta tipología nace dentro de una cultura, una civilización que quiere destruir la ciudad. Para nada quiere crear esto. Es como Belvich, quiere crear espacios pictóricos, contrastes, como en un plano, como si fuera un cuadro. Para nada crear nunca un óvalo. Es decir, esta idea del óvalo es una idea de urbanismo de las bellas artes, del Beaux-Arts, de la Francia de Napoleón III, que era muy pretencioso, la Francia de París, de las grandes avenidas, de la ópera, y que vamos a ver cómo se pasó en Barcelona. Bueno, fijaros, aquí tenemos los restos de eso, lo que podía haber sido un elemento acogedor, pero luego ¿qué pasa? Pues siendo un elemento que nace de ese urbanismo barroco y urbanismo de las bellas artes, luego su arquitectura es abstracta, lo cual es absurdo, es como una contradicción, que esta arquitectura no nace para generar un espacio ovalado. Por eso se produce esta inmensa confusión. Estos han saltado dentro del óvalo, el óvalo ha perdido toda su relación, son torres que parece que quieren formar una plaza con una arquitectura que rechaza el carácter de plaza. Bueno, ya lo veis, es una suma de contradicciones. Este tenía que haber continuado por aquí, para por lo menos haber generado, no tenía que haber dejado que ninguna torre entrara dentro de su espacio, entonces sí que habríamos tenido una gran plaza. Pero no, las torres lo sustituyen, se echan hacia atrás, tapando las viviendas que había atrás, en fin. Ya veis que no. Después la altura es excesiva, sin ninguna duda es excesiva. Los arquitectos que plantean, los urbanistas que plantean torres, probablemente tienen un problema, porque al final esto es un homenaje a su ego, al arquitecto. ¿Para qué una torre tan alta? Sabemos que va a dar sombra a todas las casas de detrás en muchos metros de distancia. ¿Necesita Hospitalet esto para mostrarse como gran ciudad? Yo creo que en absoluto. Esto lo hacen los árabes, los chinos, los árabes nuevos ricos, los chinos nuevos ricos, porque quieren mostrar que aquí están, pero una ciudad clásica, antigua, con su presencia, no necesita estos gestos. En fin, vuelvo a mostraros las contradicciones, ya lo veis, ¿no? No se puede generar un espacio urbano amable con una sucesión de torres que realmente rechazan ese espacio porque son iguales por sus 4 lados. No se puede crear un espacio así con una arquitectura abstracta. Para crearlo hay que usar esta arquitectura, una arquitectura humilde que muestra que hay terrazas, que hay gente que vive, o si hay oficinas, pues que hay gente que se asoma a los balcones. O sea, es toda una suma de contradicciones. Aquí vemos un poco el espacio ese de lo que tenía que haber sido el óvalo, y son espacios, pues sí, ajardinados pueden estar muy bien. La arquitectura ya veis que es tiene mucha calidad, aunque tiene muchos gestos. Quizá no hay una pretensión de escala humana para nada, ni de hacer la ciudad acogedora. Es más la pretensión de decir aquí estoy yo, ¿no? Con mi arquitectura singular, como este hotel. Sí, podía estar en Dubái, en Hong Kong, en Pekín. Fijaros que al final estos, por ejemplo, pues tienen la virtud de que son iguales y que son austeros. Y son bonitos de color, pero es esa abstracción, esa tremenda altura, la aparición por detrás de otro que no sigue ninguna alineación, la ruptura, el haber invadido el espacio que tenía que haber formado el espacio interior, pues bueno, en fin, ya veis que hay espacios
Y al final, pues sí, habrá densidad porque hay centros comerciales muy cerca, pero uno se pregunta si era necesario esto, si esto no hubiera sido posible con mucha menos altura, en vez de ir a pues, haber bajado a 10, 12 alturas, haber dado mucha más fuerza a ese óvalo, en fin. Ya viste así a la salida, vuelvo a mostraros aquí un poquito ya acabado. Quería mostraros de dónde nace ese urbanismo. Ese urbanismo nace, curiosamente, de la Belle Époque, es decir, un poco del Napoleón de Haussmann, Napoleón de la ópera, donde, contrariamente a todo lo que había querido Cerdá, que Cerdá había querido una geometría perfecta, pues se crean espacios curvos, espacios ovalados, se crean grandes ejes monumentales, se crean grandes palacios, nadie sabe bien por qué, porque ya no existía esa aristocracia, ya el mundo que venía era un mundo muy diferente. Fijaros que a la vez que se hace todo esto está el pabellón de Mies van der Rohe, que es realmente esa nueva arquitectura mucho más dura y abstracta. Pero aquí se sigue pensando en el mundo de vals, de carrozas, de grandes fiestas, cuando ya las diferencias sociales eran enormes. Es lo mismo que la plaza Francesc Macià. ¿Veis? Esto, por ejemplo, Cerdá no lo hubiera consentido nunca. Crear, ¿por qué? Porque al final esta arquitectura nace casi de una sensación de teatro, ¿no? Quiere crear un escenario teatral y genera muchos espacios raros detrás. Y esto es lo que Cerdá no quería, que Cerdá no quería que sus manzanas fueran destrozadas por formalismos, como hubiera dicho él, ¿no? Y es verdad que generan espacios muy bonitos, fijaros. Esta es la ciudad Bellas Artes, la ciudad Beaux-Arts, la ciudad que aparece en Europa justo antes de que surja el movimiento moderno que un poco lucha contra todo esto. Es una ciudad muy teatral, de grandes rotondas, de grandes palacios, de una arquitectura como palacios, cuando realmente ya en Rusia se había instaurado el comunismo, era un poquito, esto ya era un poquito desfasado de su tiempo, ¿no? Fijaros, frente a la geometría de Cerdá, pues es curioso que esto que es una arquitectura, un urbanismo de finales del siglo XIX, muy racional, pues frente a esto surgió ese urbanismo que quería grandes rotondas. Hubo un proyecto incluso para transformar Barcelona de Cerdá con grandes ejes que acababan en grandes palacios. Es decir, fijaros, lo mismo pasa en Plaza España, con la Exposición Universal. Se buscaba también un poco la Vía Layetana. Se buscaba, les parecía que esto era muy aburrido, muy monótono, muy racionalista y querían un mundo, pues es un poco el mundo del Imperio Austrohúngaro, de Sisi, de los grandes vals, de la Viena, es decir, que rechazan un poco este mundo tan igualitario y apuestan por volver a una sociedad del lujo y del disfrute, que en parte toda esa sociedad se destruyó ya en la Primera Guerra Mundial. Y después vendrá el urbanismo ya moderno, el urbanismo mucho más abstracto que Cerdá, que ya genera, por ejemplo, Bellvitge. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos este lienzo que quiere hacer lo mismo que en la Plaza Francesc Macià, un lienzo ovalado, amable, pero con una arquitectura abstracta, que en cierta manera rechaza cualquier escala humana. Y ya veis, y además las torres lo han invadido. Imaginaos en la Plaza Francesc Macià que una torre hubiera pasado delante de ese edificio que os he enseñado. Entonces, pues no se entiende. Y luego, esta torre, fijaros, al final estos son dormitorios. Y eso es la escalera. Esta pretensión de gran edificio abstracto, pero señor, si son viviendas normales, con sus tendederos, ¿qué pinta esta torre con esta vivienda aquí en mitad de esta plaza? ¿Ves? Al final estos son gestos, pues sí, para dar escala, está muy bien, pero, señor, son viviendas. Bueno, cruzamos y aquí veíamos estas grandes torres que definen la avenida. Vamos a acompañarlas. ¿Veis? Esto es algo asombroso, una torre de esta altura que no tenga más que un piso para el local, el que aquí esté viviendo una familia en esta torre, que no se haya reservado por menos dos plantas para comercio, para oficina, para lo que sea. Es una contradicción tremenda. Fijaros. Al final aquí a lo mejor hasta tienen que poner una reja. Y luego la carencia de objetivos de comercio, de crear vida en la ciudad.
En fin, son torres interesantes, pero ya veis que les falla el concepto, porque al final la vida es esto. La vida es esta pequeña escala, estos materiales. Bueno, aquí vemos, al final son viviendas de 4 viviendas por planta o 6, con sus habitaciones. Fijaros la tremenda escala. Es necesario hacer estas torres en Hospitalet. ¿No hubiera sido mejor 2 bloques como estos a mitad de altura, que no habrían dado sombra a todo el barrio de atrás? Fijaros esto, que realmente queda ridículo el peso de toda esta sucesión de pisos en este pequeñísimo local. Se critica mucho el urbanismo aquel, pero es exactamente lo mismo. Hemos vuelto a Belvich. Este gigante con esta absurda idea. Son todo gestos. Es pura cosmética. Pura cosmética. Ahí vemos las 2 torres finales de este ámbito. Otras torres que tratan de ocultar, en cierta manera ocultar que aquí hay vida, que aquí hay gentes que quisieran sus terrazas, que van a colgar su ropa en los tendederos. En fin. Aquí torres, curiosamente, que no miran al sur, sino que miran al este y al oeste. Hacia el sur colocan los dormitorios. Esta pretende una actitud más clásica. O sea, todas tienen su interés, ¿no? Su interés, han tratado de hacer una arquitectura muy monumental, pero fijaros cómo choca la torre. Recuerda un poco la Ciudad de la Justicia, donde eran piezas que no reaccionaban ante la vida de la ciudad. Piezas, en fin, bueno, ya veis que unas más, otras menos. Y, por ejemplo, nos sorprende que haya mirado con terrazas hacia esa orientación y en cambio hacia aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué este concepto tan distinto de...? No lo sé. ¿Veis? Critican, pero es lo mismo. Incluso esto es incluso más auténtico, pero es exactamente el mismo urbanismo. Hemos vuelto al peor urbanismo de esos años. Bueno, vamos a seguir. Hemos hecho este pequeño recorrido y ahora vamos a volver por ahí. Bueno, quizá antes veamos este pequeño tramo. Sí, este lateral. Alguien puede decir, bueno, si hubiéramos hecho la ciudad que usted dice, quizás sería todo muy aburrido. Es verdad. Es verdad que a veces viene bien una ruptura, pero si esa ruptura hubiera estado bien graduada de altura, de pensar un poco en el diálogo con los barrios de alrededor. ¿Veis? Aquí tenemos este fondo. No sé, ¿por qué todo es tan frío, tan... Al final la realidad es esta, ¿no? Pienso yo. Esto es más real, este empleado es más real que este mundo de... Pienso yo, ¿quién ha comprado las viviendas aquí? ¿Es gente de Hospitalet? ¿Es gente de Barcelona? ¿Son inversores extranjeros? No sé, este lienzo tenía que haber sido un lienzo figurativo, es decir, que hubiera marcado los niveles de las personas, que hubiera dado una escala humana, y así se habría generado un espacio con vida. Pero no, todos son abstractos, ya lo veis. Digamos, es curioso, este gigantesco hotel, resulta que al final el lado que más se ve es realmente como el lado de servicio de la escalera. Bueno, ahí vemos las torres que hemos visto antes y avanzamos. Ahí de repente vemos una escala mucho más apropiada, con una arquitectura muy digna. Pero veis, todo este barrio, ahí tenemos torres de 4, que tienen el mismo problema llegando a planta baja. Aquí tenemos esta construcción, no sabemos bien qué pinta aquí. Y aquí tenemos esta pequeñita manzana, que veis, bueno, esto no sé si es muy asumible, ¿no? Fijaros que es una interesante, porque son viviendas que dan a este lado y como no quieren dar al norte, giran y colocan sus salones al este y al oeste, ¿no? Pero bueno, se ve que tiene muchas intenciones. Tiene el problema, yo creo que esto fue tema de ordenanza de esa manzana, en que no admitía locales en planta baja. Y eso pues es matar la ciudad. Es un concepto de ciudad centroeuropea que en España no tiene ningún sentido. Y luego fijaros, aquí está la realidad. Pues sí, el arquitecto yo creo que no quiso hacer tendederos y bueno, la vida surge. Y pienso yo, ¿qué pasará en Plaza Europa cuando aparezca esto en las terrazas de esos majestuosos rascacielos? Porque la vida es esto. La vida son toldos, son lonas, son tendederos.
Fijaros aquí, esto al final es muy bonito, es la riqueza de la vida. Por supuesto, a veces pues, estaría bien que el arquitecto hubiera pensado, por ejemplo, lo ha hecho, ¿no? Igual lo ha hecho y se lo han quitado. Tapar el tendedero. Pero es la vida, tiene mucho más que ver con esto que con esos rascacielos que hemos visto. Mira todas las bicicletas de los niños. Me encantaría un flotador. Me encantaría que esto pasara en los rascacielos de los Torre Europa. En muchos no puede pasar porque es un muro cortina donde nadie puede asomarse ni abrir los huecos. En otros tampoco, pero hay algunos donde esto sí que podría pasar. Entonces empezaría a ser habitable Plaza Europa. Sí, sería muy bueno trasladar a estas habitantes a las torres de Plaza Europa, a ver cómo las transformaban. Bueno, aquí veis, llegamos a esta zona deportiva, hemos hecho este recorrido, vamos a volver, pero fijaros, toda esta manzana adolece lo mismo que pasaba aquí. Una falta de criterio, realmente ninguna de ellas tiene locales en planta baja, es un urbanismo centroeuropeo desastroso porque no genera vida, su densidad normalmente es muy pequeña, muy poca densidad. En fin, aquí Hospitalet no ha tenido suerte. No sé quién hizo estos planes de urbanismo, quién preveyó esta ciudad tan... cuando realmente estamos en el centro, por favor, esto es la Gran Vía. Es una zona que admitiría mucha vida, mucha actividad. Bueno, ya lo vemos. ¿Veis? Este, por ejemplo, sí que ha dejado espacio para planta baja, pero da la impresión como que fueran viviendas, como que hubieran sido viviendas sociales o viviendas que no han asumido que pueden ser unas viviendas de la misma dignidad que cualquier vivienda o edificio de Plaza Europa. ¿Veis? Esto no puede ser. Señores, que estamos en áreas de mucha densidad de Barcelona. Esto no puede ser. O sea, ¿qué condiciones va a tener esta vivienda? Esto pasa en Holanda, en Alemania, en Francia. Están acostumbrados a sus chozas en las llanuras, de acuerdo, pero no en Barcelona. Esto es un urbanismo centroeuropeo. Ya os dije que de Europa viene normalmente cosas muy malas. ¿Qué tiene esto que ver con la ciudad mediterránea, de talleres, de comercio, de vida, de distintos niveles, donde las terrazas se usan siempre, los techos, las cubiertas? En fin, lo mismo nos pasa aquí, fijaros. Qué tremendo que pueda haber una vivienda en planta baja en una torre. En fin, y eso es lo que está fallando en esta ciudad. Os propuse soluciones para ella cuando veíamos esas manzanas, que era aumentar la densidad con piezas que tuvieran comercio en planta baja. No sé si aquí es posible porque estas son viviendas que tienen vivienda a uno y otro lado. No hay mucho sitio para ampliar. Fijaros también el gesto de cerrarse, en fin, no valorar nunca la esquina. Esto es la herencia del movimiento moderno, que fue una herencia desastrosa, de verdad. Bueno, ahí vemos esos gigantes y el caos tremendo que produce los giros y el que unas torres sean más grandes, más altas, porque esto, pues bueno, podría haberse entendido que formaban parte de una alineación interesante. Bueno, aquí tenemos esta pobre avenida, que pudiendo haber sido una rambla de la Marina, como la otra, pues ya vimos que ha tenido muchas interrupciones, muchos malos resultados y que no acaba de tener ese ambiente de gran rambla que realmente le hace falta a Hospitalet, un eje norte-sur aquí de conexión Plaza Europa con la calle del Carrilet y con la calle Santa Eulalia. Hace falta. El problema es que la arquitectura no la está acompañando. Bueno, sanidad. ¿Veis? Pues bueno, esto podría, por lo menos son respetuosas con la alineación de la avenida, son grupos de torres de 4 y de 6 viviendas. Aquí hay viviendas nuevamente de esquina y luego parece que hay una vivienda central y luego otras 2 viviendas hacia el otro lado, de 5 viviendas por planta. Hay densidad suficiente para generar vida, sin ninguna duda. ¿Ves? Tienen sus grandes terrazas. Bueno, el problema es la torre, quizá el no tener un lienzo que acompañe. Fijaros la poca... ¿Habéis visto esas casas de los 60 que en calles estrechitas creaban el nivel de baja y entrepiso para crear una sensación de gran ciudad? Pues aquí nos hemos olvidado de eso. Estas torres, qué bien hubiera quedado esta torre si esto hubiera sido un entrepiso de locales o de oficinas. Le hubiera dado un realce muchísimo mayor.
Bueno, aquí esta secuencia. Aquí vemos que sí que hay una vivienda ahí en medio, que no es vivienda de esquina, es decir, se ha logrado ahí un apartamento. Y aquí, bueno, pues por lo menos son paralelas a la avenida. Y todas ellas han tratado de tener algún elemento de interés, ya lo veis. Pero falla el urbanismo. Y aquí ya vamos a acabar. Nos dirigimos hacia este óvalo. Saltamos ya de nuevo a Plaza Europa. Fijaros, estas tres torrecitas pues les hace muchísimo daño a la torre de atrás, que no sabe nadie a qué alienación responde. Porque fijaros que es bonito de color, es bonito muy bonito de materiales, pero bueno, falta la humanidad. Y ahí tenemos este gigante, con aquí por suerte alguien ha venido y ha respetado la alineación, menos mal, ha sido IKEA, menos mal que ha venido. También el otro centro comercial había respetado la alineación. No hay nada como ser lógico. Bueno, y aquí tenemos este gigantesco hotel, otra gran torre. Fijaros que esto alguien puede decir, no me renegará que esto es bonito, que es emocionante. Sí, es emocionante, pero no sé, no es la ciudad que yo esperaba encontrar, ¿no? Una ciudad más humana, más cálida, de una escala. Bueno, no me voy a poner pesado, porque es curioso que allí en Barcelona se da, ya lo vimos en la lección anterior, se da esta gran avenida de edificios modernos, pero respetando las aceras llenas de vida. No sé si iba a ser posible. Luego, este monstruo, Dios mío, pero ¿quién ha podido hacer este monstruo? Bueno, y aquí veis cómo acababa ese óvalo, que era un óvalo muy bonito, podía haber sido muy bonito, con este escalonamiento con jardines, y acaba curiosamente con un edificio de la Mercedes, es decir, el dominio alemán, pero que por una historia de amor lleva un nombre catalán, que es Mercedes. Ya lo veis. Los alemanes y Cataluña, con una muchachita que se llama Mercedes. Bueno, y aquí viene esa última nave que queda, que la veíamos en los dibujos, una preciosa nave. Cuando uno compara esto con los rascacielos de Torre Europa, piensa, este también pues buscaba la decoración, pero no sé qué auténtico nos parece todo esto. Qué auténtico. Bueno, y ahí enfrente tenemos el IKEA fantástico que, aunque ha usado un muro cortina, ha respetado la alineación y se ha convertido en el zócalo que necesitaba ese hongo. Fijaros qué ventanas. Dios mío. Una ventanita de baja más uno en una torre, nadie sabe qué representa. ¿Esto es arquitectura? No, esto es escultura. Ya os dije que los arquitectos, muchos de los arquitectos se dedican a hacer esculturas en homenaje a sí mismos. Y bueno, y aquí acabamos ya preparándonos para la siguiente lección, esta salida de la Gran Vía. Y esto es lo que hemos visto hoy, ya veis todo esta zona, y que como veis la ciudad se está descomponiendo. Un símbolo muy bien de lo que está pasando en la sociedad. La ciudad, la sociedad, los países se están descomponiendo. La arquitectura refleja muy bien lo que sucede. Muchas gracias.